Mi nombre es Amy Snyder y tengo 27 años. Vivo con mi mamá y mi papá, y siempre hemos sido una familia de 3. Siempre he admirado a mi papá. Él tiene su propio negocio y trabaja muy duro. Generalmente está ocupado y no está mucho en casa, pero cuando tiene un día libre, lo pasa conmigo. Es un gran papá y siempre me hace sentir querida. Mi mamá, por otro lado, es muy diferente. Nunca la he visto trabajar ni un solo día en su vida. Ella cuida de la casa, pero nunca ha ayudado con el negocio de mi papá ni ha trabajado fuera de casa. Sabía que estábamos bien económicamente porque ella siempre pasaba su tiempo vistiéndose y saliendo. Cuando era pequeña, noté que no le importaban mucho los niños, y casi no me prestaba atención. A veces me sentía sola, pero mi papá siempre estaba ahí para mí. Creo que él sabía que mi mamá estaba distante, así que hacía todo lo posible para asegurarse de que nunca me sintiera sola. Flashback a la infancia, un día llegué a casa y dije, «Mamá, ya llegué. Ay, ya es tan tarde, me voy a salir. Así que agarra algo de comida y cuida la casa, va». ¿Pero no habíamos prometido ir de compras y hacer curry juntas hoy? Lo siento, surgió algo de repente, lo haremos la próxima vez, ¿vale? Estaba decepcionada, pero esto era normal para mi mamá. A menudo rompía promesas, y aprendí a no tomar sus palabras en serio. Al principio, eso me hacía llorar, pero eventualmente me acostumbré. Mi papá era diferente. Él nunca hacía promesas vacías como, tal vez, o, ya veremos. Llegué a admirarlo porque era confiable y honesto. Por eso, después de graduarme de la universidad, quise unirme a su empresa. Siendo hija única, empecé a pensar en heredar el negocio algún día y continuar con su arduo trabajo. Cuando cumplí 20 años, mi papá empezó a llevarme a tomar algo y me enseñaba sobre la vida y los negocios. Mi mamá, sin embargo, no tuvo mucha participación en mi crianza, incluso cuando ya era adulta. La única vez que intervino fue durante mi segundo año de universidad. «Papá, quiero trabajar en tu empresa después de graduarme. Ya he comenzado a prepararme para eso y quiero sucederte algún día». Mi papá se sorprendió y preguntó, «Amy, ¿estás segura?». Antes de que pudiera contestar, mi mamá intervino. «Un momento, una mujer no necesita hacer eso». «¿Por qué no?», pregunté. «Una mujer debe encontrar a un buen hombre y dejar que su esposo sea quien mantenga la casa», dijo. Era algo tan típico de mi mamá. Me di cuenta de que no me entendía en absoluto, así que terminé la conversación ese día. No quería vivir mi vida dependiendo de alguien más, como mi mamá lo hacía. Siempre quise convertirme en una mujer fuerte e independiente. Desde ese día, durante el resto de mi vida universitaria, trabajé duro para hacer realidad ese sueño. Tan pronto como me gradué, me uní a la empresa de mi papá. Mi mamá no lo aprobó, pero parecía que finalmente se dio por vencida. «Si quieres vivir así, es tu decisión, pero no vengas a llorarme cuando sufras por ignorar los consejos de tu madre», me dijo. Acepté sus palabras y seguí mi propio camino. Unirme a la empresa de mi papá creó aún más distancia entre mi mamá y yo, pero al mismo tiempo, mi vínculo con mi papá se hizo más fuerte. Mirando atrás, creo que mi mamá no estaba muy feliz con esta situación. Cuando empecé a trabajar en la empresa de mi papá, él me entrenó seriamente. No solo era para enseñarme el negocio, había otra razón. Mi papá estaba enfermo. Durante unos 6 meses, trabajó arduamente para presentarme a todos y enseñarme sobre el trabajo, pero un día, se desplomó en el trabajo y lo llevaron al hospital. Durante los siguientes 5 años, mi papá luchó contra su enfermedad. Durante ese tiempo, a menudo me preguntaba sobre la empresa. «Amy, ¿cómo va la empresa? ¿Está todo bien sin mí?». «Está bastante difícil, papá, pero todos me están ayudando. Estoy segura de que estaremos bien porque confiaste en mí para cuidar todo». «Bueno, mientras sea así, solo prepárate. Si una mujer como tú dirige la empresa y quiebra, sería una verdadera pena», agregó mi mamá. Sus palabras me dolieron. «Mamá, a ti no te importa nada la empresa, ¿verdad? Solo te preocupa lo que piensen los demás. Me da tristeza oírte hablar así». Cuando mi papá se desplomó por primera vez, mi mamá y yo discutíamos así a menudo. Durante 5 años, mi papá entró y salió del hospital. En sus buenos días, visitaba la empresa, pero con el tiempo se fue debilitando. Durante su último año, casi estuvo completamente postrado en cama. En el último día que pudo visitar la empresa, dijo algo que nunca olvidaré. «Esta empresa y sus empleados son mis tesoros, pero ahora tengo que dejarlos ir. En los últimos años, te he visto trabajar, Amy. Creo que puedo confiarte este lugar. ¿Puedo pedirte algo?». «Sí, papá. Por favor, protege esta empresa.
protege a todos aquí por mí. Siempre pensé, si tan solo pudiera ser como tú, papá, pero seguiré intentando acercarme a la persona que más admiro. Por favor, descansa tranquilo. Después de que mi papá me pasó el título de representante, mi vida se volvió increíblemente ocupada. Como mi papá pasó la mayor parte de su tiempo en el hospital, me aseguré de visitarlo a menudo. Mi mamá hacía lo mínimo, como llevarle ropa limpia, pero incluso eso parecía ser un estorbo para ella. A menudo me preguntaba, ¿qué siente mi mamá por mi papá? ¿De verdad no le importa en absoluto? ¿No siente gratitud ni siquiera compasión por él ahora que está enfermo? No pude evitar sentir lástima por mi papá, recordando lo mucho que trabajó por mí cuando era pequeña. Aunque estaba agotada, siempre hacía tiempo para visitarlo. Esta rutina siguió durante aproximadamente un año hasta que, un día, mi papá falleció tranquilamente mientras dormía. Después de su muerte, apenas tuve tiempo de llorar porque estaba abrumada con responsabilidades. Mi mamá, que no sabía nada, insistió en que me encargara de todo, los arreglos del funeral, los trámites del hospital y más. Honestamente, nunca esperé que ella se encargara de esas cosas. Ella había pasado toda su vida en casa, disfrutando de su tiempo, así que, silenciosamente, manejé todo yo sola. Al día siguiente del funeral, mi mamá me habló. Amy, el funeral ya terminó, y ya te has calmado, ¿verdad? Por favor, vete de esta casa. Acabo de heredar 200 millones de yenes, así que ya no te necesito. La miré calmadamente y le dije, gracias, estaba esperando que dijeras eso. Ya me había dado cuenta de que hablar con ella no tenía sentido. ¿De verdad pensaba que estaba bien vivir una vida sin preocupaciones solo con dinero? Tenía tantas preguntas, pero no respuestas. Al día siguiente, llamé a un servicio y vendí todas mis pertenencias. Mi mamá se sorprendió de lo rápido que había empacado y organizado todo. Lo que ella no sabía era la verdad sobre la herencia. Mi papá había confiado todos los asuntos financieros en mí. Yo era la legítima heredera. No quedaba ni un solo centavo para mi mamá. Mi papá me había dicho firmemente cuando aún estaba sano. Tu mamá no sabe cómo manejar ni gastar el dinero. Quiero que le des una cantidad fija para los gastos del hogar cada mes. Eso es todo. Con eso, dejé mi hogar de la infancia y comencé un nuevo capítulo de mi vida. Mi papá una vez me dijo, si tu mamá recibe una gran suma de dinero, probablemente se arruinará de inmediato, pero sé que no te va a escuchar. Si se queja, dile que no le vas a dar ni un solo yen. Luego sonrió y agregó, no, solo estoy bromeando, pero si tienes problemas con ella, dale esto. Me dio una tarjeta SD, es una carta en video que hice para tu mamá. En ese momento, nunca imaginé que tendría que usarla, pero con la actitud de mi madre últimamente, sentí que el día llegaría pronto. Después de que me fui, mi mamá quedó sola en esa gran casa. Esperaba que eventualmente me contactara, pero se comunicó mucho antes de lo que pensaba. Ven a casa inmediatamente, exigió por teléfono. ¿Qué? ¿De qué hablas? Estoy trabajando, respondí. Solo necesito hablar contigo, por favor, ven rápido. Suspiré, es tan egocéntrica, pensé, pero aún así me dirigí a mi casa de la infancia, llevando la tarjeta SD conmigo. Tan pronto como llegué, mi mamá comenzó a acusarme. Te llevaste toda la herencia de tu padre, ¿verdad? Sabía que algo andaba mal cuando te fuiste tan de repente. Devuélvemelo ahora. Su codicia me sorprendió. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera actúas como una madre adecuada, respondí calmadamente. Luego le entregué en silencio la tarjeta SD. ¿Qué es esto?, preguntó. Oh, supongo que ni siquiera sabes cómo usarla, le respondí burlonamente. Saqué mi laptop, inserté la tarjeta SD y reproduje el video. En la pantalla, mi papá apareció, viéndose tan saludable como lo recordaba. Me preguntaba cómo reaccionaría mi madre al escuchar sus palabras después de que él se hubiera ido. Sin decir nada, salí de la habitación para darle privacidad. Nunca había visto a mi madre desafiar a mi padre, pero ahora que él ya no estaba, ¿llegarían sus palabras a ella? Cuando regresé, mi mamá estaba llorando, no lo podía creer. Estaba llorando, viendo el video de mi papá. Quería saber qué le dijo, pero no me atreví a ver el video yo misma, así que no tenía idea de por qué estaba llorando. Mamá, ¿estás bien?, le pregunté suavemente. Se secó las lágrimas y respondió, sí, por ahora, entiendo. Seguiré las instrucciones de tu padre y te dejaré todo a ti, por favor, solo ve a casa por hoy. Llámame cuando te hayas calmado, le dije mientras me iba. Pensé que probablemente mi mamá no quería que la viera en un estado tan vulnerable.
así que regresé a casa ese día, pero estaba llena de preguntas. ¿Cómo logró mi papá silenciar a mi madre? Pasó casi un mes sin saber nada de ella, y comencé a preocuparme. Una tarde, durante mi descanso para almorzar, decidí visitar la casa de mis padres, pero mi mamá no estaba en casa. Esa noche, volví, y esta vez las luces estaban encendidas. Me sentí aliviada. Perdón por llegar tan de repente, le dije. Vine esta tarde, pero no estabas. Me preocupé. Lo siento, respondió. Estaba fuera por mi trabajo a medio tiempo. ¿Qué? ¿Un trabajo a medio tiempo? No podía creerlo. Mi mamá, que nunca trabajó un día en su vida, ¿ahora tenía un empleo? ¿No viste el video que papá dejó para ti? Estaba dirigido a ti, así que yo no lo vi. Le pregunté. No lo necesitaba. Puedes llevártelo a casa y verlo. A mí. Me entregó la tarjeta SD. Dudé. ¿Qué le habrá dicho mi papá? Viendo lo inusual del comportamiento de mi mamá, me sentí un poco asustada, pero decidí verlo. De vuelta en la oficina, me senté en el antiguo escritorio de mi papá y puse el video. Mi papá apareció en la pantalla, hablando tranquilamente. Cariño, si estás viendo esto, significa que has tenido problemas para comunicarte con Amy. Primero que nada, muchas gracias por ayudarme a criar a Amy. Sin ti, no habría podido manejar la empresa y criarla al mismo tiempo. Algo en la forma en que mi papá hablaba me parecía raro. Luego dijo algo que me dejó completamente sorprendida. Has cuidado de Amy a pesar de que no es tu hija, y no tengo más que gratitud por ti. Estuviste a mi lado tantos años, pero por eso, abandonaste tus sueños y llegaste a esta edad sin ganar tu propio sustento. Esa es mi responsabilidad, porque permití que vivieras una vida de lujo. Me congelé. ¿No soy hija biológica de mi madre? No pude evitar decirlo en voz alta, pero de repente, todo tuvo sentido. Aunque mi mamá nunca me mostró mucho amor, me había cocinado y cuidado lo mínimo necesario. Deberes que probablemente no quería hacer por una niña que no era suya. Mi papá continuó en el video. Me dijiste que sentías pena por tu hermana, así que nunca registramos nuestro matrimonio. Te apoyé y no pedí nada más, pero ahora que me fui, me preocupa tu futuro. Ya no hay nadie que te apoye, y siento que te he robado la vida. Las palabras de mi papá me dejaron atónita. Todo esto me era nuevo, y no podía creer lo que estaba escuchando. Pasé toda la noche procesando todo antes de regresar a casa de mi mamá al día siguiente. Mamá, vi el video que papá dejó, le dije. Ella me miró y respondió fríamente, entonces ahora lo sabes. Te crié porque me lo pidieron. Eso es todo. ¿Qué pasó con mi verdadera madre? Le pregunté. Eres hija de mi hermana y de tu padre, respondió. Después de que mi mamá me explicó todo, finalmente lo entendí todo, incluso lo que solo había intuido antes. Mi madre biológica, la hermana de mi mamá, murió poco después de darme a luz. Mi papá estaba devastado, y mi mamá intervino para ayudar. Prometió criarnos y convertirse en mi madre. Antes de eso, mi mamá trabajaba en una cafetería. Era alegre, trabajadora y tenía el sueño de tener su propio diner algún día, pero cuando eligió convertirse en mi madre, abandonó ese sueño. Después de escuchar esto, entendí por qué vivió de la manera en que lo hizo. El video de mi papá le recordó el sueño que había enterrado hace mucho tiempo. Ahora había comenzado a entrenarse como trabajadora a medio tiempo para hacerlo realidad. Debería haber hecho esto antes, me dijo sonriendo. Trabajar es divertido, y me queda bien. Me sentí culpable. No sabía nada de esto. Es mi culpa que no hayas trabajado. Lo siento mucho. No es tu culpa, Amy, dijo amablemente. Yo tomé esa decisión, pero no era buena con los niños, y sé que te causé problemas. En ese momento, sentí algo que nunca pensé que sentiría. Finalmente entendí a mi mamá. Por primera vez, estábamos teniendo una verdadera conversación como madre e hija. Después de eso, comenzamos a hablar más y a reconstruir nuestra relación. Decidimos usar parte del dinero que mi papá dejó para abrir su diner. Ella se había vuelto más humilde, y cuando discutíamos sobre los fondos, dudaba, algo impensable no hace mucho tiempo. Mientras mantenía mi trabajo habitual, también empecé a ayudarla a montar el diner. Gracias a eso, la vi mucho más seguido y nuestro vínculo se fue fortaleciendo. Prométeme que me dirás si alguna vez te sientes mal, le dije. Papá confió en mí para cuidarte. Estaré bien, Amy, respondió. Puedo vivir sola con mis ingresos, pero para los gastos del diner, dependeré de ti. Por supuesto, tengo muchas ganas de verlo, así que hagámoslo con todo, le dije. Después de años de distancia, finalmente nos convertimos en una verdadera familia.
Ella no era mi madre biológica, pero eso ya no importaba. Sentía que era el momento adecuado para aprender esa verdad. El día antes de que abriera su diner, le dije, tu sueño finalmente se está haciendo realidad. Trabajaste tan duro, y estoy orgullosa de ti. Sonrió y dijo, verte trabajar tan duro en tu empresa me recordó mis sueños de cuando era más joven. Por eso he llegado hasta aquí. Todo es gracias a ti y a tu papá. Mamá, prométeme que siempre serás mi mamá, le dije, conteniendo las lágrimas. Claro, Amy, a partir de ahora, llevémonos aún mejor. Ahora solo nos tenemos la una a la otra. Es cierto, respondí. Después de la muerte de mi papá, salieron a la luz tantas verdades. Acepté todo y decidí seguir adelante con mi madre a mi lado. Incluso consideré mudarme de nuevo a mi ciudad natal para vivir con ella. Mi mamá se preocupaba por mis malos hábitos alimenticios, ya que no sabía cocinar. Estaba a favor de la idea de que volviéramos a vivir juntas. Podía imaginar a mi papá sorprendido, pero feliz, al ver que nos llevábamos tan bien. Me prometí a mí misma que protegería todo lo que mi papá dejó, la casa, la empresa y la herencia, juntas. Mi mamá y yo visitamos la tumba de mi papá y la tumba de mi madre biológica, la hermana de mi mamá. Compartimos actualizaciones sobre nuestras vidas y les agradecimos por todo. Finalmente, después de pasar por el proceso de adopción, fui oficialmente registrada como hija de mi mamá. Habíamos llegado tan lejos, y ahora éramos verdaderamente una familia.